El terremoto de Turquía y Siria, como el terremoto que yo viví en 1985, no viví los otros en México, obviamente, porque ya vivía en España, pero buena parte de la persona que soy yo hoy se formó completamente distinta del anterior, con el barro del anterior, pero nueva versión, el 19 de septiembre de 1985 a las 7:19 de la mañana, cuando desperté yo y vi que teníamos un terremoto como no había yo visto uno en México en toda mi vida. En que estamos acostumbrados a que tiemble. En México todo es temblor hasta que hay terremoto. Entonces lo que aquí, hubo un terremoto, no, fue un temblor, no, se llama terremoto. No, mira, el terremoto son 8,2 grados Richter. Entonces, habiéndolo vivido, se me ocurrió comentar esto, con cierta inocencia por esto. Miren, a mí me tocó sacar gente, desafortunadamente el primer grupo de personas que sacamos, cuando llegamos estaban vivos y cuando llegamos ellos ya habían muerto. ¿Qué les decías? No griten, no gasten oxígeno, ahora vamos, estamos aprendiendo a hacer un túnel, no sabemos hacer túneles en edificios derrumbados, pero estamos intentándolo. Fue el primer lugar, fue en la calle del Oro en México, en la calle del Oro casi esquina con Insurgentes. Cuando llegamos ellos pues habían fallecido, eran 3 miembros de una familia. Una cosa bastante aterradora, bastante desalentador, sobre todo porque pensabas que los podías salvar, ¿no? Y a lo largo del terremoto del 85 vimos cosas espectaculares, niños que 10, 12 días después del terremoto salían del Hospital General, el Hospital de la Mujer, porque lo que se había caído eran los edificios, sobre todo pagados con dinero del gobierno, que habían sido construidos de manera deficiente, con hormigón o concreto de baja calidad, con exceso de arena, con varilla que no era del tamaño que debería ser, no respetando los códigos de construcción para una zona sísmica como es la Ciudad de México. Yo vi todo eso y siempre oí lo mismo que oí ahora en Turquía. Entonces de pronto salieron, encontraron a 3 personas, es un milagro, Dios los quiso salvar. No, perdón, pero ahí hay 15 personas jugándose la vida, metiéndose por los escombros, trabajando 20 y 40 horas de un hilo, como yo he visto a rescatadores trabajar, para sacar a alguien vivo. Ay, es que Dios lo salvó. No, Dios no estaba por ahí. Entonces dije lo siguiente: así que le atribuyen a Dios el milagro de sacar gente viva de los escombros en Turquía, pero no le atribuyen el haber metido a esa gente debajo de los escombros. Curioso. Y aquí sí voy a lo que me estuvieron diciendo, porque me decían, existió el libre albedrío en esas personas, las que están abajo de los escombros, miles de muertos. Las cifras siempre serán bajas, hay que recordar esto. Si en Turquía han llegado a 34,000, piense usted que hay 80 o 90,000 o 100,000. Nosotros, como Socorro Alpino de México, donde yo estuve hasta el terremoto, calculamos 80, 100,000 muertos en la Ciudad de México, donde la cifra oficial fueron 12,000 y tantos, no llegaba a 13,000. Entonces de pronto alguien me dice, ¿existió el libre albedrío en esas personas? Y yo sí, llegó Dios y les dijo, ¿quieres salvar la vida o quedarte en tu casa y ser aplastado? Y dijeron, no, ejerciendo mi libre albedrío elijo quedarme en mi casa. Evidentemente es un argumento religioso insostenible. El libre albedrío no tiene nada que ver con la tragedia que sufrieron esas personas inocentes. Entonces uno me dice, hablando con objetividad, no sé cuántas falacias lógicas estás aplicando en tu premisa. No hay premisa porque no es un argumento lógico. No estoy presentando un argumento donde hay 2 premisas de las cuales se deriva una conclusión, que es allí donde puede haber falacias lógicas, tanto formales como argumentales. Pero no estoy presentando un argumento, estoy diciendo que me parece curioso que se le atribuyan unas acciones a Dios y que no se le atribuyan otras, cuando se supone que siendo omnipotente, omnipresente y omnibenevolente está en todo y puede hacerlo absolutamente todo. Hombre, puede abrir el Mar Rojo para que Moisés pase, puede causar un diluvio donde el agua sale de quién sabe dónde. Pues mira, entonces no hay una premisa. Y le dije, pues estás buscando un argumento con premisas y conclusión que no existe. Quizás más que problema de lógica, lo que tienes es un problema de lectura de comprensión. Se enojó muchísimo.
Otro dijo, no, para eso está el diablo. Digo, vamos, pues el diablo es más poderoso que Dios. Lo que me estás argumentando como creyente resulta ir en contra de tu propia creencia. No, porque esa es la mano del hombre, construir sin guardar los estándares de las construcciones sísmicas. Sí, el problema es que los que construyeron eso no son los que están bajo los escombros. No los puedes responsabilizar. Y así sucesivamente. El chiste es que esto alcanzó niveles absolutamente locura. 1820 likes, lo vieron 156.600 veces y me insultaron como 256. Y es un argumento que a mí me sigue pareciendo enormemente sólido. No puedes tener a un Dios que haga las dos cosas a la vez. Que pueda y no pueda, que respete tu libre albedrío, pero no el de Lot, cuando le dice, no, tú y tu familia huyan porque Sodoma y Gomorra me los voy a cargar. ¿Por qué? Porque sí. Me caes bien. Entonces, no todos pueden ejercer su libre albedrío. Bueno, pues que Lot era bueno y todos los demás eran malos. Entonces los que están ahí están malos, los niños, los bebés que quedaron abajo de los escombros eran malos. No se sostiene nada de la narrativa. Y a mí me parece muy importante señalar que no se sostiene nada de la narrativa porque tendemos con las ganas, los creyentes tienden, con las ganas enormes que tienen de celebrar y festejar a su deidad, y de decir Hosana, Hosana, aleluya, aleluya, el Señor nos ha salvado, se les olvida que los que han hecho las cosas son seres humanos. Los que hicieron los edificios son seres humanos que deberían ir a la cárcel. No va a ir ninguno en México, no fue ni uno a la cárcel. Ninguna de todas esas compañías constructoras amiguísimas del gobierno. Hoy también hay compañías constructoras amiguísimas del gobierno que están haciendo trenes que no deberían hacer y que cuando esos trenes empiecen a fallar tampoco van a ir a la cárcel. Ni van a ir en Turquía. Pero las personas que sacaron a los que se pudo vivos son los verdaderos héroes. Y no los ayudó nadie. No los ayudó Dios. Los puede haber ayudado su fe si les da fuerza, pero es una fe que tiene problemas. Si creyeran tanto en su fe, se sentarían a esperar que Dios saque a la gente de abajo de los escombros. Puede resucitar a Lázaro, ¿no? O puede sacar a los demonios de ese pobre hombre que estaba endemoniado en Gadar. No, pasó a torcer a unos cerdos que andaban por allí, no sé por qué les echó a los demonios, en vez de desaparecer a los demonios. Hombre, que si eres Dios, haz el trabajo completo. Pero bueno, puede hacerlo. O no quiere, o no puede, o no sabe cómo hacerlo, no le interesa. Pero las personas que hacen ese tipo de afirmaciones tienen que enfrentarse a su creencia, tienen que enfrentarse a la realidad de todo lo que implica la mera afirmación de ¡ay! Dios los quiso salvar. No. Los quiso salvar un señor o una señora o un perrito que se metieron ahí a jugarse la vida, porque los rescatistas se juegan la vida, y te lo digo yo porque me retiré del rescatismo en el 85, precisamente porque me estaba jugando la vida. Había un edificio inclinado sobre otro y había que ver si había gente en un lugar, en un piso en el que por milagro había quedado encendida, por milagro, entiéndase que es una figura de lenguaje, una expresión de creencia religiosa, había una luz encendida. Entonces estaba yo haciendo, eran 2 pisos, estaba yo haciendo chimenea entre los 2 edificios para ir a tratarme de meter al piso aquel, departamento aquel, a ver si había alguien, y llamando gente y tal, y me di cuenta que no tenía yo seguro. Y me di cuenta que tenía yo 2 hijas pequeñas. Era 1985, tenía yo una hija de 5 años y tenía otra de 1 año. Y que lo que menos necesitaba el país y la nación y el planeta era otras 2 huérfanas en un desastre como había sido el del 1985. Entonces, una vez que terminé eso, no había nadie en el departamento, afortunadamente. Bajé y me dediqué a labores de logística y de acopio y distribución de bienes. Así que esa es la idea. Hay que confrontar a los creyentes con sus incoherencias, no para convencerlos,
Los que ya dudan se pondrán a pensar, los que no dudan te insultarán y ya. Pero si no lo haces, puede que haya gente candidata a pensar que no piense.